Bueno, estamos con el doctor Alberto Burgos, bastante agradecidos de que nos abra las puertas de su casa, nos comparta un poco de su tiempo y sobre todo de su experiencia. Me causa bastante inquietud como estudiante de música, cómo es que un doctor de profesión resulta investigando sobre el fenómeno musical en la región, incluso en Colombia, y escribiendo más de 14 libros, si no estoy mal. Parece muy raro eso, que no, no es tan raro, porque es que yo estuve metido en la música antes que la medicina. Cuando yo tenía 6 años, mi abuelo materno ya me hablaba de música. Yo me fui a estudiar medicina, pero seguí consiguiendo discos, hasta que un día, cuando ya tenía por ahí 1500 long plays, dije, hombre, esto si uno no lo estudia, no sirve para nada. Yo que me gano con todo eso ahí, cualquiera puede tener eso, pero eso hay que estudiarlo. Y empecé a estudiarlo seriamente. Pero ya era médico, ya eran mis ratos por ahí libres. Y solamente hace 20 años es que vengo ya de lleno metido en esto. Ya llevamos 14 libros y casi todos son de música. Y me he preocupado sobre todo por las músicas nuestras. Yo no tengo ningún libro de músicos de otros países. Por ejemplo, tengo uno que se llama Aquí también se canta el tango, pero no es el tradicional libro que han escrito aquí miles, que es sobre Gardel, de Canaro, de D'Arienzo, de todo eso, no. Este es de los cantantes nuestros de tango. Y asimismo hemos hecho otros, por ejemplo el de la música parrandera paisa, uno que acabo de sacarle la tercera edición, que es un libro que se llama Antioquia bailaba así. Y Antioquia bailaba así es la historia de lo que yo llamo la máxima revolución musical juvenil bailable que ha habido en Colombia en todos los tiempos, que fue aquí en Medellín, con los teenagers, los Golden Boys, los Black Stars, los hispanos, los claves, los monjes, los éxitos, los graduados, etcétera, etcétera. La música del viejo Medellín, esa es la historia de todos los tríos, duetos, tríos y conjuntos que daban las serenatas aquí en Medellín. Usted se ha sabido convertir en un referente en cuanto a la investigación de la música regional. Si uno tiene algún tipo de inquietud investigativa, a la hora de comenzar a elaborar el estado del arte, se encuentra necesariamente con sus libros. Solo por mencionar alguno, el de la música parrandera paisa. Desearía preguntarle, usted en el marco de esas investigaciones, ¿cómo relaciona las costumbres navideñas que se han vivido acá con la música, con el fenómeno sonoro? ¿Cómo se relacionan? Y también aprovecho para preguntarle, ¿cómo recuerda usted sus navidades, esas navidades en Antioquia? ¿Cómo sonaban? ¿Qué agrupaciones se escuchaban? Mi infancia y mi juventud fue en el barrio Robledo. Robledo en ese tiempo era no era un barrio, era un corregimiento de Medellín. Y a Robledo se iba por carretera, la carretera que sale ahí en el Éxito de Colombia, y iba hasta Robledo, pasando por la Iguaná, cuando eso no existía la 80 ni nada de eso. Y entonces las navidades en Robledo eran maravillosas. ¿Por qué? Porque todos nos conocíamos. Robledo funcionaba como un pueblo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, en las casas de nosotros? Mi papá, sin ser un hombre muy rico ni nada de eso, en octubre, como decir en esta fecha, nos compraba los rollos de papel de globo. Y en la casa se hacía la pega, que en ese tiempo no eran todos esos nombres sofisticados, sino almidón. Era pues, pegada con almidón. Entonces yo con mi barra de amigos llegaba allá y mientras unos cortaban pues los pliegos, otros iban pegando, otros iban haciendo las tapas, otros iban
toda la barra, entre todos fabricamos una cantidad de globos tremenda para diciembre. Nos íbamos para esas montañas que hoy en día veo eso lleno de edificios allá, lo llamábamos Los Pinales. Los Pinales, en tiempo que no era de diciembre, las familias de nosotros salíamos 20, 25 personas a las 8 de la noche para Los Pinales, porque es que no había la inseguridad de hoy en día. Y entonces salíamos y nosotros éramos unos niños y las tías de nosotros con sus novios y salían los abuelos y mis tíos y todo eso, y allá armábamos unos juegos a las 11 de la noche y hacían chorizos y hacían un poco de natillas y cosas, y en fin, y eso era maravilloso. Y por ejemplo, nosotros jóvenes hicimos una vez un conjunto. A mí siempre me gustó la batería, y entonces yo tenía una batería, y otros tenían guacharaca, y otros tenían una tumbadora, y en fin, y cualquiera con una dulzaina, entonaba cualquier cosa, o lo hacíamos en coro, y armábamos un conjunto, y con eso disfrutábamos tremendamente. La llamábamos la Sonora Peligro. Mis abuelas hacían unas empanadas únicas, unas bellezas de empanadita, y a mí me mandaban con 2 ollitas, ¿cierto? Vea, este es para doña Magola y esta para doña María. Entonces yo iba y llevaba allá. Pero por la noche, de allá, llegaban las tortas que estaba haciendo doña Magola para acá. Y llegaban los buñuelos que hacía doña María, y de allí nos mandaban, y nosotros mandábamos para los otros sitios, y a veces se organizaban bailes no programados, sino que había una visita en una de esas casas, y entonces nosotros nos íbamos para allá, y se bailaba, y se gozaba, y todos nos queríamos. Es que eso era muy... Había también viejas chismosas y todo eso, como en toda parte, pero nos queríamos. La música preferida en ese tiempo, en diciembre, era la música de Guillermo Buitrago. Ya se ha apagado un poco, todavía se oye en diciembre, pero ya no es tanto. Entonces, la música de Buitrago, ¿qué es? La música de Buitrago es vallenato con guitarras. Después es que nos llegó el vallenato con acordeón. Pero, ¿y por qué el vallenato con guitarras pega aquí en Medellín? Y en el interior en general. Pega porque en esa época la música costeña, de clarinetes, de trompetas, de trombones, de bombardinos, la música costeña era música de negros, era música de indios, era música de africanos, era música que no era ni música. No, eso era despreciable, y cuando uno en ese tiempo decía, vamos a escuchar música colombiana, se refería al bambuco, al pasillo, a la guabina, al torbellino, pero no tenían en cuenta la música de las costas. Esta de Buitrago era de las costas, pero era con guitarra, instrumento que nos habían traído los españoles, y entonces aquí los blancos del interior creían pues que esa era la única música que debíamos oír, con guitarras, y tal vez por eso Buitrago entró aquí, porque era el paseo vallenato, el merengue vallenato, la puya vallenata y el son vallenato, que son los 4 aires vallenatos. Y entonces él llegó con esa música y esa voz tan dulce que tenía Buitrago, y se tomó todo esto. Se oía también un grupo que fue el primer grupo vallenato con acordeón del interior del país, los Alegres Vallenatos. Julio Torres Mayorga. Julio Torres Mayorga era el primero del interior que le dio, es que por sacar vallenatos, y sacó 3 canciones que fueron éxitos tremendos. El uno se llamaba El Aguacero que me está cayendo, negrita linda ya me tiene loco, ese era uno. El otro es Pomponio, sacado a un bobo vivo que había en Bogotá, de apellido Quijano, era de la oligarquía, pero Pomponio después entró en la mala, y Pomponio era muy grosero,
Y por eso el disco dice, mira, Pomponio habla más pasito, mira que ahí viene una señorita. ¿Ves? Porque él era muy grosero. Y entonces eso tuvo mucho éxito. Y otra melodía que es sacada como del folclore del Tolima, Los Camarones, ellos la interpretaron muy bien. Camarón de mi vida, los chiquiticos que andan por debajo del agua, que andan. Eso se oyó en toda parte. Y después entra de lleno ya en el año 52 la música parrandera paisa. Y la música parrandera paisa empieza a barrer en todos los diciembres. Y en el 52 se crea un grupo que eran José Bedoya, José Muñoz, Neptalí Álvarez, y después se pega ahí Agustín Bedoya, y Jairo Gómez en la percusión, y Miguel Ángel No en el bajo, y ese conjunto se llamó Los Belladinos. Pero ese conjunto, cuando José Bedoya adquiere mucho nombre, le quitan Los Belladinos y se llama José A. Bedoya y su conjunto. Y eso empieza a llenar todo. Y después ya salen todos esos parranderos con esa carga de música tan horrible, que eran en ritmos de merengue, merengue paisa, paseo paisa, casi que los mismos ritmos costeños del vallenato, pero al estilo paisa. Entonces se llamaba merengue paisa, paseo paisa, son paisa, que son los ritmos del vallenato. Pero de todas maneras, la música parrandera paisa inunda el mercado, sobre todo el mercado del pueblo, porque ya estaba aquí Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez había llegado en el 48 y entonces tocaba, en el momento tocaba ya en el club campestre, entonces tocaba para la oligarquía. Entonces la oligarquía no bailaba con los parranderos. Era tan denigrante eso que los parranderos, por ejemplo, los contrataba Sonolux, una empresa grande de discos, pero no los ponía a grabar en el sello Sonolux. Se inventaron otro sello que era Lira, donde grababan los montañeros. Entonces ellos grababan en Lira, aunque estaban en Sonolux. Las músicas de nosotros siempre han sido tomadas como música de segunda y tercera categoría. Entonces la música parrandera era denigrante. Algunas de estas señoras que cantaban música huasca me decían, vea, si vienen los hijos míos, no diga que usted me está entrevistando para eso, porque era denigrante. La mujer entrar a eso. Cuando las hermanitas Calle fueron la primera vez al Grill Jayalay a cantar, y eso era pleno Guayaquil, la mamá y el papá y yo no sé quiénes más se fueron con ella, pensaron que a las iban a violar, no, pues ya toda la gente oyó la música y gustaron mucho y siguieron yendo. Entonces esa música entró a tener vigencia en todo lo que tenía que ver con Antioquia. En la costa los únicos que oían música parrandera paisa eran los de la colonia antioqueña. En Bogotá lo mismo, pero departamentos como ahora Caldas, Risaralda, Quindío, el norte del Valle, que toda la vida han tenido nuestras costumbres, ellos hablan como nosotros, y ellos comen lo que comemos nosotros, y ellos, todas las costumbres de esos departamentos son las de nosotros. Entonces, una de las costumbres nuestras era la música parrandera paisa. Entonces la música de nosotros tuvo mucho arraigo. Después don Agustín Bedoya me contaba que en los Santanderes se oía mucho, que a ellos los contrataban mucho en los Santanderes para ir a cantar la música parrandera paisa. Y después, pues, es que tantas composiciones que hicieron, algunas tenían que pegar, y sobre todo que a la gente le fue gustando el doble sentido, que ellos utilizaban esa malicia propia del campesino nuestra para hacer esas canciones que permitían que ellos cantaran una cosa y uno empezó a reírse porque estaba pensando otra. José Muñoz y algunos artistas de esos grababan
en Codiscos. Y entonces ellos empezaron grabando en Sonolux, pero después grabaron en Codiscos. Y en Codiscos aparecieron conjuntos como los Graduados, por ejemplo, el Combo de las Estrellas. Muchos de esos conjuntos de los años 60 y 70 grababan en Codiscos. Y entonces iban a grabar, y ahí estaba José Muñoz y Gildardo Montoya, que es de los máximos compositores parranderos, era director artístico en Codiscos. Entonces no era sino pedirle una letra a Gildardo o a cualquiera de ellos, y por eso Gustavo Quintero, con los Hispanos y con los Graduados, grabó tanta música parrandera paisa. Y esa música parrandera paisa, entonces ya con Gustavo, que Gustavo era un showman total, entonces los Hispanos y los Graduados donde él estuvo, eran conjuntos que se imponían en todo el resto del país. En ese tiempo se viene Discos Fuentes para acá y nos trae toda esa cantidad de música costeña. Y entonces empieza Pedro Laza, Rufo Garrido, Clímaco Sarmiento, todas esas orquestas costeñas se empiezan a oír aquí. Ya no solamente era música parrandera, que era lo que oíamos antes, y Guillermo Buitrago, sino que ya en diciembre empieza a sonar Pedro Laza y todo eso, y Pacho Galán inventa el merecumbé, y suena el merecumbé, Guillermo Buitrago, y los Alegres Vallenatos, y el Trío Fonseca, y Bovea y sus vallenatos, y eso que era todo así, esa era como la música que es... pero ya en los años 60, por ejemplo, ya empiezan a aparecer esos conjuntos, ¿no? Los Teenagers y todo eso, y con esa sola aparición de esos grupos, todo cambia. Entonces, ellos empiezan a tocar el rock and roll, y después el twist, pero tocaban las cumbias, y tocaban los porros, y tocaban con otro estilo, un estilo más juvenil. Y entonces, claro, al principio les criticaba y todo eso, pero después tuvieron que aceptar toda esa música y tocaban música internacional. Y entonces los teenagers nos van dando a los jóvenes, ya nos van dando otro sabor de música.